El jefe de gobierno de la Ciudad de México, el doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, presentará a la Asamblea Constituyente la propuesta de Constitución de la Ciudad de México el próximo 15 de septiembre para que sea revisada, discutida y, en su caso, modificada. La historia se escribe segundo a segundo y la de la Ciudad de México no es la excepción. Una comisión integrada por 29 ciudadanos notables redacta el primer borrador de la Constitución de la Ciudad de México. Pero, ¿cuál es la función de esta comisión? ¿Qué deberá incluir la Constitución de la Ciudad de México? Los encabeza el jefe de gobierno. Lo que pasa es que yo presido en sus ausencias y, digamos, soy el que lleva un poco el manejo técnico y la coordinación de los grupos de trabajo. Y estos grupos de trabajo que están redactando, pues, un borrador de lo que será la Constitución. De lo que será el proyecto de iniciativa. La Constitución Federal mandató al jefe del gobierno de la ciudad para que él presente la iniciativa. Como Carranza, digamos, la presentó don Venustiano, la de la Constitución del 17, pero eso no significa que no la vayan a modificar. No es una condición definitiva. La de 17 en realidad se modificó muchísimo en el curso de los debates. Ahora, a ver cómo vienen las mayorías y las minorías. El borrador de la Constitución de la Ciudad de México, ¿para cuándo esperamos que termine para después ser entregado a la Asamblea? El jefe de gobierno tendrá que presentarlo cuando se instale el constituyente, que será el 15 de septiembre. Entonces, todavía hay tiempo. Pero es un proceso. Ahí, sobre la historia de los constituyentes, ahora se hacen enormes libros, ¿no? Cuando era López Obrador el jefe de gobierno, que se discutió en la Asamblea, pero que no fue aceptada por el Senado, también en la Cámara de Diputados, luego en 2010, en la época de Marcelo Ebrard. Sí. No estamos partiendo de la nada, y hay muchas demandas de las organizaciones sociales, pero no de 10, de 5, de cientos. Una se llama la Carta de la Ciudad, que es muy importante. Ya los partidos ya sacaron sus plataformas y las ideas se van a tener que discutir en la calle, a fuerza, y en los medios de información. Habrá debate seguramente. Para mí es un hecho histórico porque termina una nueva época, pero apenas comienza otra época. Dentro de los cambios que se estipulará en la Constitución de la Ciudad de México está, pues, el de que ya no habrá más delegaciones, sino alcaldías. Además, se implementará el Consejo, un consejo que será elegido a través del voto. La Asamblea tendrá que hacer las leyes reglamentarias de la Constitución, desde cómo se organiza el Ejecutivo, el Legislativo. Las alcaldías ya no va a haber delegaciones, serán alcaldías, que es un nombre cercano al municipio, pero no idéntico, donde habrá una representación política más directa de la ciudadanía. Lo que tiene que cambiar centralmente en las leyes es el sistema de participación democrática, no un comité vecinal que está enfrente de la autoridad, pero no es parte de la autoridad. Ahora va a ser parte de la autoridad. Y eso lo tenemos que, es la parte más interesante para la gente, sobre todo la organización de la ciudad. ¿Cómo se va a organizar la sociedad? Hay los partidos, pero también hay la sociedad civil, y eso es muy importante. Luego, lo fundamental es que habrá una carta de derechos muy amplia, no solamente los que ya se lograron, sino los que estamos poniendo en la mesa, desde tecnológicos, etcétera. Todos los temas se van a discutir de derechos sociales. Acabamos de terminar una versión de un capítulo de derechos laborales que no es idéntico a la Ley Federal del Trabajo. Pues nosotros podemos aplicar el artículo 123 en la esfera de nuestra Constitución. El salario mínimo va a ser una cosa muy importante, creo que eso es esencial para la gente. De acuerdo a los 29 notables, habrá mecanismos para elevar el salario mínimo, la permanencia en el trabajo y además otorgar una renta básica con lo que se mejorarán las condiciones de vida, así como un bienestar. Y tendrá que haber un régimen de salario. Los de los trabajadores del gobierno de la ciudad los fijará la ciudad en negociación, pero habrá mecanismos que permitan inducir la elevación de los salarios.
permanencia en los empleos. Aspiramos a una renta universal, no sabemos de qué tamaño, para cuánto alcance el pastel, pero una renta mínima universal. Lo que sea un estado de bienestar. No será propiamente un estado, es 31 estados y la Ciudad de México, así se quedó. Seguimos siendo la capital de la República. Sí va a haber un estatuto de capitalidad para que ellos cubran los gastos en que incurre la ciudad para la seguridad, etcétera, y funcionamiento de los poderes federales, de los inmuebles federales y monumentos nacionales, y también de las sedes diplomáticas. Habrá un Consejo Metropolitano que pondrá soluciones a aquellos problemas generados por una convivencia diaria entre 20 millones de personas, algunas de estados aledaños a la Ciudad de México. Es una constitución que ve hacia el futuro, ¿sí? Y va a haber otra cosa importante. Se acordó que se establezca un Consejo Metropolitano. Ha habido varios intentos desde hace años, aquí y en otras zonas conurbadas del país, pero esto va a ser un órgano constitucional y este órgano tenderá a resolver conjuntamente los problemas de la conurbación. Necesita una planeación de largo plazo. Esta conurbación, o para ser preciso, esta metrópoli, necesita una planeación de largo plazo. De sus grandes problemas, el del agua, el de la vialidad, el del transporte, el de la seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Y habrá ese Consejo Metropolitano, que servirá de ejemplo para muchas entidades de la República. Yo creo que una buena administración, con buena rendición de cuentas, con buen control, que realmente combata la corrupción, esa va a ser la solución de la ciudad en el futuro. No seremos el Estado 32 y sí, seguiremos siendo la capital de la República. ¿Qué beneficios y qué responsabilidades conlleva esto? Creo que serán leyes más precisas, sí, en muchos aspectos. Sí. Habrá derechos y habrá obligaciones. Sí. Se trata también de una ciudad con todo lo bulliciosa y alegre que a veces es, a veces menos. Sea una ciudad ordenada, sea una ciudad con una planeación para el futuro. Sí. Hay que pensar qué tipo de ciudad queremos para el futuro. ¿Cuál va a ser ahora nuestro gentilicio? ¿El defeño? ¿Se acabó por completo? Mira, eso no se escribe en los textos. Eso lo va decidiendo la gente. Nadie dijo que debían ser regiomontanos. Lo que pasa es que no querían ser monterreyenos. Yo creo que va a ser capitalinos, pero me puedo equivocar. Capitalinos es la sugerencia de gentilicio para los habitantes de la Ciudad de México del licenciado Muñoz Ledo. ¿Cuál es la suya?